Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Un gusto tenerlos de regreso una vez más aquí en esta su iglesia Equipando al Cristiano. Estamos en la ciudad de Westminster, en la iglesia de Hope Church en Westminster. La dirección les va a aparecer en la parte de aquí abajo por si gustan ustedes visitarnos en nuestro servicio todos los sábados a las 11 de la mañana. Nuestro correo electrónico es equipandoalcristiano@gmail.com y nuestro website es www.equipandoalcristiano.com. Ahí encontrarán ustedes muchas de las escrituras del pastor Celso Caballero, que por cierto, estamos revisando un borrador porque el hermano está por lanzar su libro. Más información más adelante. Hermanos, queremos agradecer a todas las personas que escuchan diariamente estos servicios y estas enseñanzas con el pastor Celso Caballero, Francisco Maya Velázquez, Javier Cordero, la hermanita Marta Aurora y un servidor. Queremos también informarles que ya hasta se me olvidó, pastor. Perdón, hermanos, todas las cosas las traigo en la cabeza, no traigo anotes, creo que debería de apuntar. El mensaje de hoy, hermanos, para abrir es, existen muchas iglesias allá afuera que están dando una doctrina falsa, una doctrina equivocada. La labor de Equipando al Cristiano siempre ha sido prepararles a ustedes para que puedan discernir entre una enseñanza correcta y una enseñanza errónea. Damos gracias al pastor Celso Caballero por su ardua labor en traernos el mensaje de la palabra de Dios. Sea pues que ustedes abran sus Biblias y escudriñen las palabras para que sepan exactamente el mensaje que les están dando. Y el día de hoy el mensaje es de suma importancia. Las luces se prenderán en unos minutos. Con ustedes, el pastor Celso Caballero. Ahora sí, sí se escucha, ¿eh? Luces, cámara y acción. Necesitamos luces por acá porque si no me voy a ver muy oscuro. Ahora sí, sí. ¿Sí se ve bien? Ok. Sí, se ve bien. Vamos a proseguir con lo que el hermano dijo. Sí, gracias le vamos a dar a la iglesia que ha abierto sus puertas para con nosotros. También quiero darle las gracias a las personas que nos ven acá todos los días. Ven nuestros escritos, nuestros mensajes a través de YouTube, diferentes medios que utilizamos. Gracias a las personas que nos han seguido paso a paso a través del libro de Romanos, estudiándolo de una manera sistemática. Y estamos trayendo un sistema nuevo que es traer un mensaje de prédica a la gente que nos escucha. Lo que decía el hermano es algo cierto. Afuera se dicen muchas cosas, hay muchas formas de que se está presentando el Evangelio, muchas maneras de que se está interpretando las Escrituras y están enseñando algunas cosas que creo que no son de gran beneficio para nada para el cuerpo de Cristo, ni mucho menos para la gente que no está en Cristo Jesús, porque creo que les están poniendo un mensaje, un Evangelio demasiado difícil para entrar. Cuando Cristo presentó un Evangelio práctico y sencillo, ya que el Evangelio que él presenta es un Evangelio que él ya culminó en la cruz del Calvario y que es de beneficio grande para la gente que no está en Cristo Jesús y es de beneficio grande para la gente que ya está en Cristo Jesús. Así que eso es lo que pretendemos nosotros como Equipando al Cristiano, como iglesia, traerles ese mensaje para que la gente vea que hay una gran seguridad estar en las cosas de Dios, aún como seres humanos que somos y nuestras debilidades, hay una gran seguridad que Cristo nos ofrece. El tema de hoy tiene una relación con el tema que tratamos el sábado pasado, porque venimos tratando temas concernientes al creyente y el Espíritu Santo en las cosas de Dios. Esta vez estamos trayendo el tema que se llama la perseverancia del Espíritu Santo en el creyente. Lo que quiero decir con esto es de que una vez que el cristiano o el creyente o la persona que viene a Cristo recibe el Espíritu Santo, que ese fue el tema anterior, cuando se recibe el Espíritu Santo, hoy vamos a tratar el tema que concierne ya el creyente y el Espíritu Santo morando en él. Y vamos a tratar un tema que hay
en las iglesias y que desde mi punto de vista y de muchos otros, lógicamente, no es de ningún beneficio para la gente que ya está en Cristo Jesús. No le ayuda para nada. Están más bien haciéndole una carga más difícil de la cual Cristo ya ha quitado. Y hay dos temas, o mejor dicho, hay dos posiciones referentes a este tema, de la perseverancia del Espíritu Santo en el creyente una vez que Él viene a morar en él. Una es que una vez que el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo puede dejarlo, o sea, salir de él, cuando este creyente le falla a Dios en su caminar como hijo de Dios. La otra posición es que una vez que el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo permanece en él. Todo su caminar desde que comienza hasta el fin. No aún cuando el creyente tiene sus altas y bajas en su caminar como cristiano. La pregunta que yo puedo tener en esta mañana, para la primera posición, la posición de que el Espíritu Santo viene al creyente, pero a causa de las debilidades del creyente o las faltas que él tiene en su caminar como creyente, el Espíritu Santo lo deja. Mi pregunta sería, ¿cuándo es que el Espíritu Santo sale? ¿Qué pecado o qué pecados el creyente puede cometer en su vida como creyente que el Espíritu Santo salga de él? ¿O cuál es el pecado grave que puede estar cometiendo para que el Espíritu Santo lo deje? ¿Y cuándo es que él va a regresar? De acuerdo a ello, el creyente tiene que arrepentirse una vez más de sus pecados. Entonces el Espíritu Santo viene a morar nuevamente. Esa es una posición. Y la otra es que el Espíritu Santo jamás lo deja. Y eso es lo que vamos a tratar. El propósito de esto es ver partes escriturales que se utilizan para respaldar tal posición. Y vamos a ver que la primera posición o la postura está completamente equivocada. Algunas partes escriturales que se utilizan es, por ejemplo, Primera de Samuel. Son dos partes escriturales que están en el Antiguo Testamento. Una es Primera de Samuel 16:14, que dice lo siguiente: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Unos versos anterior a ese, que ese es el 13, dice: y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, hay dos partes escriturales. La pregunta sería que una vez que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl, ¿a dónde es que el Espíritu Santo entonces está? El verso 13 declara que vino a reposar en David. Algunas personas consideran o toman esta parte escritural como refiriéndose a la salvación, como que tiene en mente al momento de producirse o de darse esta parte escritural, como que se estuviese refiriendo a la salvación recibida. De hecho, Saúl era un no creyente, era un personaje no creyente en ese entonces. Y aunque David era creyente, pues creía en Jehová, creyó fielmente en el Señor, la cuestión del espíritu de posarse en uno y dejar al otro, nada tiene que ver o relación con la salvación. Nosotros tenemos que ver todo el contexto. En este caso tenemos que ver todo el capítulo 16 para darnos cuenta qué es lo que se viene desarrollando ahí. Y lo que se viene desarrollando ahí es de que Samuel viene, por orden de Dios, viene a ungir a David como el próximo rey de la nación de Israel. ¿Por qué? Por causa de desobediencia, a Saúl se le quita la presencia del Espíritu Santo y es reposada en David. Nada tiene que ver con cuestión de salvación, sino con cuestión de gobernación, de ser empoderado para darle la autoridad y la dirección de poder gobernar una nación. El tema aquí, la relación consiste en un empoderamiento en el sentido de dirección gubernamental que se le es quitado a uno y es puesto sobre el otro. Nada tiene que ver con cuestión de la salvación aquí, más que cuestión de autoridad para gobernar un pueblo. Así que nada de eso tiene que ver. Otra cosa que la gente tiene que notar o saber es que el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es completamente diferente al ministerio del Espíritu Santo ahora en el tiempo de la iglesia.
es posible que el Espíritu Santo en aquel entonces empoderaba a la persona sin necesidad de estar dentro de ella para llevar a cabo un trabajo ministerial o un trabajo gubernamental o un trabajo de autoridad cualquiera que éste fuese. El ministerio ahora es completamente diferente. Él viene ahora a posar directamente o dentro de todo creyente, que es completamente el ministerio que él tenía en el Antiguo Testamento. La otra parte que es utilizada para apoyar la posición de que una vez que el Espíritu Santo viene al creyente, el Espíritu Santo sale del creyente y lo deja, es el Salmo 51, 11. Para los que tienen conocimiento o para los que no saben, el Salmo 51 se escribe o es escrito cuando sucede la situación embarazosa de David de tomar la mujer de Urías como esposa de él. Y en ese momento, en esa situación, se sucede de que David exclama ciertas palabras en un momento de la vida de él exclama ciertas palabras que nada tiene que ver con lo concerniente a la salvación, aunque David es una persona que creyó fielmente en el Señor por fe. Y las palabras que David declara en ese momento son: no eches de delante de mí, no me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que dice David. Ahora, toda persona toma esta parte escritural como quien dice: no saques o no permitas que el Espíritu Santo salga de mí y me deje solo. De hecho, si nosotros leemos una parte escritural más abajo, David mismo pide algo muy interesante. Si nosotros analizamos esta parte del Salmo y lo vemos a la luz de la parte escritural que leímos anteriormente, que es en Samuel, primera de Samuel, nos damos cuenta que están completamente, estrechamente relacionadas. Están hablando acerca del mismo tema, están hablando de un tema en el cual David se dio cuenta qué fue lo que le había pasado a su antecesor, al gobernante anterior de la nación de Israel. Se le había quitado la autoridad para que él pudiera gobernar a la nación de Israel, y eso es el temor que él tenía. Y es por eso que David clama a Dios diciéndole: no me quites el Espíritu que me da la autoridad para gobernar la nación. Y más abajo, el efecto que causa, no solamente el no poder llevar una autoridad a la nación de Israel con el poder o la guía del Espíritu Santo, sino que algo más sucede en David cuando él comete esa falta delante de Dios. Y es esto, que es lo que a esto sí le compete y le concierne a todo creyente actualmente. Sucede también a todo creyente, y es esto. David exclama lo siguiente: le pide a Dios que le vuelva no la salvación, porque la salvación ya él la tiene, pero le pide algo, sino más bien que le pide el gozo de la salvación. Eso significa que la salvación la tiene. El problema que suscitó o pasó en ese momento es que a causa de las faltas que él cometió, el gozo de la salvación en él no la tenía. Estaba en salvación, pero no había gozo. ¿A causa de qué? Había una relación quebrantada entre él y Dios. Y ese es uno de los problemas que él clama, que sentía, y él clama para que eso suceda. Esto fue lo que pasó en el Antiguo Testamento, y nada tiene que ver con que si el Espíritu Santo salió, o se puede tomar como que a un creyente ya se puede decir que el Espíritu Santo lo deja. No hay parte en el Nuevo Testamento que respalde tal posición. Por eso traemos estas dos partes escriturales y las exponemos de una manera clara dentro del contexto para que vean qué cosa es realmente lo que está significando eso. Ahora, si nosotros nos vamos en el Nuevo Testamento, es posible que el Espíritu Santo more en una persona creyente que es débil o tiene acciones carnales. De hecho, todo cristiano, no hay ningún cristiano que no tenga faltas delante de Dios. Faltas carnales de una u otra manera siempre las hay. Pero la pregunta es esta: ¿es posible que el Espíritu Santo more en una persona carnal
que tenga problemas de actividades continuas en la carnalidad y se mueva más en ese campo más que en lo espiritual? ¿Es posible eso? Bueno, si nosotros vamos a 1 Corintios encontramos un pasaje muy interesante. 1 Corintios, si nosotros lo leemos, Pablo cuando se refiere a los hermanos de Corintio, cuando se refiere a la iglesia de Corinto, él se refiere a las personas que conforman la iglesia como hermanos, pero hermanos débiles, niños carnales. Eso implica que son hermanos que han nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en ellos, pues es imposible que usted le pueda llamar a alguien hermano en Cristo, nacido de nuevo, si el Espíritu Santo no está en él. Imposible. Una persona que ya está en Cristo Jesús es una persona que tiene el Espíritu Santo dentro, pasa a ser de la familia de Dios y es un hermano en Cristo Jesús. Puede ser un hermano débil, un hermano que esté moviéndose más en el área carnal que en la espiritual, pero es un hermano que tiene el Espíritu Santo. Eso quiere decir que Pablo los considera hermanos. Eso quiere decir que estos hermanos tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, morando en cada uno de ellos. Así que es posible que una persona que esté en Cristo Jesús, aún el Espíritu Santo esté allí, permanezca en él, aun cuando la persona se mueva más en el área carnal que en el área espiritual. Otra parte que encontramos es en Romanos 8:9, donde Pablo expresa las siguientes palabras de la siguiente manera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. La cuestión aquí de Pablo es la siguiente. Cuando Pablo se refiere a los hermanos que están en la iglesia establecida en Roma, ellos le dicen, ahora tienen una alternativa más. Ya no tienen una alternativa que es aquella en la cual se movían en el área carnal. Solamente se movían allí. Ahora el Espíritu Santo mora en ustedes. Hay otra alternativa con la cual nosotros contamos y nosotros debemos de movernos ahí. Ya no en el área carnal, tenemos ahora el área espiritual. En otras palabras, ya tenemos una alternativa más donde trabajar, donde movernos. Eso quiere decir que la persona, aun cuando está un área carnal en ellos, esforzándolos o empujándolos para trabajar en esa área, hay el área espiritual del hombre nuevo, en el cual el hombre se tiene nuevo, se tiene que mover. Aun cuando el hombre en Cristo Jesús tiene esa área débil de moverse, tiene el área espiritual que está allí y es el Espíritu Santo que le está ayudando a sobresalir, a sobrellevar la carga, a moverse más en el área espiritual que en el área carnal. Si eso no fuese así, entonces nosotros no seríamos cristianos. Si eso fuese así, nosotros no podríamos llevar la vida cristiana más victoriosa. El Espíritu Santo necesita permanecer en nosotros y es una promesa de parte de Dios que el Espíritu Santo va a morar en nosotros por la razón primaria. Una, de ser como sello o permanecer como sello en nosotros. Segundo, es el representante sello que nos va a llevar o nos va a representar ante el Padre en aquel momento. Y segundo, para ayudarnos a llevar la vida cristiana más victoriosa. Y que es necesario que el Espíritu Santo permanezca en nosotros para poder llevar la vida cristiana. Es imposible, la posición de la cual que dicen que el cristiano, una vez que falla, el Espíritu Santo sale, eso es incorrecto. El Espíritu Santo permanece precisamente para contrarrestar la vida carnal o difícil que podamos nosotros llevar, para ayudarnos a nosotros a llevar la vida espiritual más victoriosa. Así que esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Efesios 1, 13, 14, ya lo leímos una vez más y vamos a decirlo. Está el Espíritu Santo permanente en nosotros porque hay un momento en el que va a venir la redención final para cuando tengamos que recibir el cuerpo glorificado y tendremos que estar delante del Señor. En 2 Corintios también tenemos otra parte escritural que dice, vemos que el Espíritu Santo permanece en el creyente, pues es el mismo como sello que nos hace a nosotros nacer de nuevo. Él, permaneciendo, es el que nos hace a nosotros ser nueva criatura. Difícilmente se tiene que creer que una persona que ha nacido de nuevo y que el Espíritu Santo ha venido a morar en él
y que esta persona falla, que el Espíritu Santo tenga que salir otra de él y volver a regresar, ¿significa entonces que el Espíritu Santo al entrar la persona tiene que nacer de nuevo otra vez? Esa es una pregunta que tal vez quedaría en el aire y ver si es posible responderlo. No creo, porque no hay ninguna parte en las Escrituras que haya tal posición. Una persona nace de nuevo una vez o no nace. O nace una vez o no nace. No puede estar naciendo 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. No puede estar naciendo varias veces. Nace una vez o no nace de nuevo nunca. Eso es enfático en las Escrituras y no puede verse de otra manera. Filipenses 1:6, si nosotros leemos también, es otra parte escritural. Estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que permanece en nosotros para comenzar la obra y terminarla hasta el día de Jesucristo? Que el Espíritu Santo mora. No hay otro. El Espíritu Santo tiene que permanecer en nosotros, porque esa es una promesa de Dios, porque hay un trabajo que hacer en nosotros. Primero, es el sello que nos hace a nosotros ser parte de la familia de Dios. Segundo, hay un trabajo que Él hace en nosotros. El que comienza la obra desde el mismo momento en que Él viene a morar en nosotros, porque aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, desde ese momento en adelante, Él permanece. El que comienza la obra la va a terminar hasta el fin que venga Jesucristo. Por tanto, eso implica permanencia del Espíritu Santo en nosotros. No hay manera de verlo más que de esa. Otra parte escritural que podemos ver es Mateo 28:20. Mateo 28:20, Jesús mismo hablando dice lo siguiente. Vamos a darle una lectura bastante rápido. 28:20 dice lo siguiente. Enseñándolo, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hablándole a los cristianos. Eso significa, recuerden que cuando el Espíritu Santo viene, la deidad viene a morar en nosotros. Eso implica que cuando Jesús da esas palabras, que voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que si el Espíritu Santo mora y está en nosotros, Él está también ahí. Esa es una promesa que Él dice porque sabe que el Espíritu Santo jamás, por muy difícil que sea la vida cristiana de un creyente, el Espíritu Santo jamás lo deja. Siempre permanece, tanto permanece el Padre, por tanto permanece el Hijo de Dios. ¿Qué pasa entonces? La última pregunta que podemos traer aquí es la siguiente. Si ya hemos visto que el Espíritu Santo mora en una persona creyente, aun cuando esta persona es débil en los caminos de Dios, y que permanece para ayudarlo a hacer o llevar una vida más victoriosa, para ayudarlo a levantarse, para ayudarlo a confrontar las circunstancias. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué le pasa al Espíritu Santo viviendo en una persona creyente que le falla continuamente a él? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dicen las Escrituras que le sucede a él? ¿Que se sale? ¿Que lo abandona? ¿Que lo deja? Y cuando este creyente se arrepiente, el Espíritu Santo vuelve a entrar otra vez y lo hace una nueva criatura nuevamente. No. Las Escrituras no hablan de esa manera en ninguna parte. No dicen nada absolutamente similar. Pero sí enseñan lo siguiente. Por ejemplo, en Efesios 4:30 dice lo siguiente. Que cuando un cristiano falla y comete falta, contrista al Espíritu Santo. Eso no tiene ni siquiera la idea de decir lo abandona. Contristarlo significa entristecerlo. Estando allí, el Espíritu Santo se entristece. Si nosotros leemos Tesalonicenses, 1:5-19, dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo se entristece una vez más, no pierde, sino que se le impide a él hacer su trabajo. Entonces tenemos el problema que el comportamiento del cristiano lo que hace es contrarrestar el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Eso significa, eso es lo que sucede.
Por tanto, no hay nada en las Escrituras del Nuevo Testamento que indique que el Espíritu Santo puede abandonar a un creyente, pero sí contristarlo o apagarlo. ¿Qué es lo que tiene que haber o qué es lo que tiene que suceder? Si un cristiano, teniendo el Espíritu Santo, ¿qué es lo que él debe de hacer si comete fallas o faltas? Bueno, ¿qué fue lo que hizo David? David clamó para que el gozo de su salvación no se fuese. La salvación está allí, pero el gozo de la salvación no está. ¿Por qué? Porque se quebranta una relación entre el cristiano y Dios. Se quebranta una relación entre el creyente y el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que hay que hacer aquí es aplicar lo que primera Juan, la epístola de Juan declara lo siguiente, y ya para cerrar podemos decir esto. Primera Juan, epístola, capítulo 2, Juan dice, refiriéndose a la iglesia: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En otra palabra, no nos olvidemos que nosotros como creyentes tenemos a un intercesor entre el Padre y nosotros, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que lo que tenemos que hacer es confesar nuestras faltas delante del Padre para que la relación nuevamente vuelva a establecerse de una manera donde podamos sentir la presencia de Dios y el gozo de la salvación esté en nosotros siempre. Así que esas son las cosas que podemos hablar y exponer y declarar de que, para concluir, podemos decir, el Espíritu Santo jamás deja al creyente, lo entristece, lo apaga, pero jamás en las Escrituras respaldan la posición de que el Espíritu Santo lo va a dejar y va a volver otra vez a entrar en él. Cuando el creyente pide perdón, entonces vuelve a nacer de nuevo. No hay nada similar a eso. Así que, hermanos, amigos, donde quiera que ustedes nos escuchen, esperamos que sea de gran bendición para ustedes el que nos estén escuchando, y vamos a hacer una oración de cierre para todas aquellas personas que nos escuchan, las personas que están enfermas, las personas que no se conocen a Cristo Jesús. Padre que estás en la gloria, gracias una vez más en nombre de Jesús por este medio que nos permite de comunicarnos, están viéndonos, escuchándonos alrededor del mundo. Pedimos, Señor, que su Espíritu Santo, así como trabaja en nosotros y con nosotros y por nosotros, también trabaje con ellos y que la palabra sea llevada donde sea necesitada. Pedimos, Señor, por la sanidad del cuerpo de muchos, por la sanidad del alma también de muchos, porque usted siga abriendo pasos para aquellas personas que están llevando el Evangelio alrededor del mundo y que usted les fortalezca y no decaigan en su fe. Pedimos, Señor, también que se abra puertas para aquellos que necesitan trabajo, para aquellos que necesitan, Señor, la cuestión monetaria para mantener a sus familias y traer el pan nuestro de cada día. Señor, sabemos de que su palabra declara que debemos de buscar el reino del cielo y su justicia primero, y todo lo demás viene por añadidura, Dios. Sabemos eso, así que pedimos la ayuda, Señor, para que nuestro enfoque esté en las cosas espirituales y no preocuparnos demasiado por las cosas materiales, porque sabemos que, Señor, usted está en control de todo. Gracias les damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga a todos. Amén y amén.